Es un placer para la Fira del Llibre de Valencia y para todos nosotros poder contar con la presencia de Miguel Ríos y presentar sus memorias, cosa que siempre quise contarte, publicadas por Editorial Planeta. El poeta Luis García Montero ha calificado a este libro de grande y leo textualmente lo que dice. Toda memoria es un género de ficción. Miguel tenía muy difícil lograr un personaje literario llamado Miguel Ríos que estuviese a la altura del ser humano Miguel Ríos. Y en este libro lo ha conseguido. ¿Lo has conseguido, Miguel? Joder, sí, la Eso es verdad tener es que amigos, ¿eh? sí, sí, sí. Hay que tener amigos aunque mientan. Es cojonudo. No, Luis es un tío, bueno, ¿qué deciros? Y Además, granadino. además de deciros que ha escrito un libro de prosa, una novela, que el otro día vino a presentarla aquí, que yo tuve la suerte de leer Las Galeradas y me quedé fascinado porque Luis, desde que escribió la biografía de Ángel González, bueno, los poetas tienen esa eh, facilidad de, de adjetivar casi como si estuvieran haciendo prosa lírica, ¿no? Pero si es que a lo mejor lo que pasa con Luis además es que yo creo que como no es un tipo artificial, no tiene nada de artificiosidad, es una persona muy natural y se ve. Yo he ido a algunas clases de él ahí en la Universidad de Granada y la forma de explicar de Luis es genial. Es que te enteras de todo, incluso aunque seas analfabeto como yo, ¿no? O sea, acojonante. Y es un tipo muy querido. Y la verdad es que estoy muy contento de tener la posibilidad de ser amigo suyo, porque Luis, aparte de poeta, eh, catedrático, es un ciudadano de primerísima categoría, ¿no? Estoy muy contento. Y así lo hace, y así lo pregona. Sí, sí es, sí es, sí es. ¿Cuentas más que callas o a la inversa en estas memorias? No, la verdad es que no he callado mucho porque yo creo que las memorias, para que no sean al uso de la gente que ha escrito mucho y que luego acaban escribiendo sus memorias, que es una forma, creo yo, también de desvelar lo que no han escrito en sus novelas, porque toda novela sí que tiene algo de autobiográfica, o por lo menos muchos de los personajes. En el caso de la novela de Luis, alguien dice tu nombre, ahí se ven muchos trazos del mismo, ¿no? En realidad, en esta novela a mí lo que me ha parecido es que en esta memoria lo que me ha apetecido era contar cosas aunque fueran muy en contra de mi propia biografía, en el sentido de que me gustaba mucho y me gusta mucho, ¿no? Usar el libro para contar cosas que yo sabía que la única forma de pagar era contándolas. La única forma de llegar a contar, a traspasar y a llegar a la gente, al corazón de la gente, era contando las flaquezas también, ¿no? Y esas flaquezas son las que a mí más me interesan del libro, porque, hombre, la gloria es casi un cuarto de hora de tu propia vida, luego está todo lo que haces para conseguirla y todas las veces los errores que has cometido durante todo el tiempo. Ahora cuentas, te bajaste del escenario hace poquitos años. ¿No te veías como Mick Jagger? No, como Mick Jagger, por favor, es tan delgadito el tío. Así no, yo tengo unos michelines y todo eso. No, ¿sabes qué pasa? Que hay dos cosas desde mi punto de vista por lo que yo creo que yo me apeé a tiempo. En primer lugar, porque no quería pontificar con esto, o sea, cada uno hace de su capa un sayo, pero mi madre tenía una manía enorme, y lo cuento en el libro, a no permitirme verme viejo en un escenario, ¿no? Pero con la mala suerte que mi madre a los 30 años ya me decía, hijo, no te vayas a ser viejo en un escenario. Y tenía 30 años, decía, qué manía tiene esta mujer. Pero esas cosas se quedó, en cierta forma, se quedó dentro de la psiquis, y yo ya empezaba a verme, ¿sabéis cuando vais por ahí, no? No sé si te ha pasado a ti, Manuel, que vas y de refilón te miras en un espejo, en un escaparate o algo, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo que soy muy coqueto, siempre voy y miro, digo, a ver cómo voy, tal, pero he hecho una visual y me miro y tal, y ya empezaba a ver un poco con chepa, tío, decía, joder, tío,
a ver si va a tener razón mi madre, coño. Va a tener que ir viendo. No, en realidad la verdad es que también me apetecía. Yo creo que el rock es un país para jóvenes. Es una música que, aunque la experiencia es fantástica, pero la energía, yo notaba ya que iba a menos revoluciones de los que mi cabeza me pedía, ¿no? De cualquier forma, yo hice aquí en La Fonteta un concierto de despedida, que algunos de los que están aquí lo vieron, y yo sí recuerdo ese concierto como uno de los mejores conciertos de mi vida. ¿Pero por qué? Porque yo ahí ya estaba como los salmones, tío. Yo tenía que llegar, tío, ¿no? Tenía que seguir remando para arriba, costara lo que costara. Y no sé si eso merece la pena seguir manteniéndolo. Cuando has tenido la suerte de tener muchos años de esa sensación de plenitud, de decir, joder, yo estoy aquí porque he sido abducido de la gente, del público, y me han puesto aquí arriba. No voy a dejarme, no me voy a consentir dejar un juguete roto o un cadáver ahí bonito encima del escenario, ¿no? Y decidí, y lo que pasa que es que como ahora no cobro, me llaman para todo, tío. Hombre, algún derecho cobrarás del libro, bueno, algún derecho. Es que mi profesión ahora es el libro, tío. En la música soy un jubilado, tío. Pero del libro, claro, escolti, tío, la pela es la pela. No, lo que pasa que es que no, por ejemplo, cuando ahora, por ejemplo, yo además lo dije al final de los conciertos, dije, por supuesto que no voy a dejar de cantar. Lo que pasa que no será ni en un concierto de 2 horas y media, ni por supuesto tampoco será una gira interminable de las que hacíamos cuando teníamos 40, 35, 40 años, no. Pero sí sabía que iban a haber suficientes causas a las que prestarle voz, y sabía que yo tenía la obligación de devolverle a la gente, al público, a mis mecenas, a la gente que me trajo hasta aquí. Sabía que tenía que devolverle algo, ¿no? Tenía que devolver de alguna forma todo lo que me habían dado, y ese excedente, digamos, ese plus, yo tenía que de alguna forma, si me lo llevaba a la tumba, iba a ser un tío ya... Eso es de ser muy generoso. Demasiado. No, yo es que creo que, de verdad, yo entiendo, y eso no lo digo sin ningún tipo de impostura, yo creo que nosotros somos lo que la gente que nos escoge quiere que seamos. Entonces a esa gente hay que devolverle cosas, y por ejemplo ahora son cosas además en las que te da mucho gusto ir a cantar, ¿no? Además ahora, por ejemplo, estuvimos el día 26, tocamos en un festival en Granada. Estamos intentando que a la Vega de Granada, que es un sitio maravilloso, milenario, donde todavía se siguen manteniendo el sistema de regadío de los árabes, la Junta de Andalucía le dé un estatus de protección especial. ¿Para qué? Para que no sigan construyendo casas sin parar, para que no sigan el veguicidio que hay, ¿sabes? De pronto hay una cantidad de industria que no tendría por qué estar ahí, en fin. Entonces hemos estado trabajando para ellos. Claro, la suerte de poder cantar canciones también que nunca has cantado cuando estabas, porque claro, la gente que viene a verte pues quiere oír Santa Lucía y quiere oír El Río y quiere oír El Alegría y Bienvenidos, pero por ejemplo poder cantar también ahora canciones como Boabdil el chico se va al norte, que era un homenaje a Federico, como el 5 a las 5, temas que no eran, digamos, de obligado cumplimiento en la gira, te da mucha alegría, ¿no? Estuve tocando además con gente, unos tipos que se llaman Lagartija Nick, que son los que hicieron el Omega con Enrique Morente. Bueno, al final te da también mucha satisfacción todo esto. 2 generaciones de españoles a los que has puesto banda sonora, unas veces como Miguel Ríos antes del 68 y luego ya con el rock y con la democracia. Si no hubiera existido Miguel Ríos, lo teníamos que haber inventado. Hombre, ya estaba Bruno Lomas, tío. Bruno grande, ¿no? No, la verdad es que yo creo que era probablemente el único, digamos, la única prenda que yo puedo admitir sin ningún tipo de rubor es que yo he sido un resistente. Todo lo demás viene dado por la resistencia en sí, ¿no?
O sea, si todos los compañeros que se retiraron, o que la vida los retiró, o que la carretera los retiró, caso de Nino Bravo y gente grande así, si hubieran estado tanto tiempo como yo, al final el roce con el público es tan grande, ¿no? Lo que compartes, la cantidad de emociones que las canciones que has escrito compartes con la gente, eso hace ya que te hagas, que de alguna forma hagas un nicho en el que tú estás ahí, y es difícil que a los que te han escogido a ti y a muchos otros te olviden, ¿no? En el sentido, digamos, que son muchas emociones que muchas veces me lo dice la gente: Miguel, tú es que no sabes lo que has despertado en mí, es que no lo sabes, no lo puedes saber. Y claro, eso es verdad, no te puedes poner el otro. Yo sí sé lo que la canción despertó en mí, por lo tanto tengo una, digamos, ligera idea de lo que esa emoción puede transportar a otras personas, ¿no? ¿Y cómo llegó el rock a ti? Sobre todo en una España triste, porque tú empezaste con el twist, eras Mike Ríos, el rey del twist. Bueno, la verdad, yo me había preparado el rock and roll, ¿no? Lo único que pasa que es que Ricardo Fernández de la Torre, don Ricardo Fernández de la Torre, como bien explico en mi libro, que deben de leer. ¿Qué recomiendo que don Ricardo Fernández de la Torre, que era un malagueño, que era director artístico de la compañía de Philips, cuando yo llegué después de muchas peripecias de Granada a Madrid a poder grabar, me dice: oye, Miguelito, acabas de llegar y el rock ha muerto. Y digo: ¿pero qué pasa? Sí, que ha nacido el twist, y entonces el rock ha muerto. Y digo: oye, tío, la primera vez que oí el rock ha muerto, yo he sido la crónica de una muerte anunciada, pero con un error histórico en el vaticinio absoluto, ¿no? Porque el rock está ahí para quedarse con más fuerza que nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo empecé a cantar, lo que no era el rock, era la modernidad, era como un insulto hacia la realidad que vivíamos. O sea, ser moderno era ser subversivo. Quiero decirte que no había que pertenecer al Partido Comunista para correr ciertos riesgos, como que cuando salías del Circo Price, de las matinales del Circo Price, algún policía, algún gris de entonces pudiera pelarte allí mismo, y llegaban incluso las brigadas de los hijos del régimen, llegaban y te acojonaban y te decían: oye, tío, pues te vamos a cortar el pelo, cosas de ese tipo, ¿no? En realidad, el tiempo que vivimos fue tan duro para tratar de introducir un mensaje nuevo, que, como fue el rock fue probablemente la primera globalización cultural musical del planeta, ¿no? Porque hasta entonces habían venido algunos ritmos, ¿no? El foxtrot, el boogie boogie, el charleston, pero eso eran estilos, como el twist, modas pasajeras, pero el rock es el primer tabla de salvación de la juventud, y además hace algo que es increíble, que es que le da la identidad a algo que durante milenios no tuvo identidad, que era la juventud. Yo me acuerdo que a nosotros, cuando éramos jóvenes, lo que se trataba es decir: ¿qué es tu padre? Te vas a poner a trabajar en el sitio de tu padre. Todo era seguir ese cauce. Sin embargo, y sin saber muy bien por qué, porque aquí nos quedamos solo con el ritmo y no con la letra, de pronto la gente joven empezó a tener otro lenguaje, a sentir que ellos tenían también una personalidad que podía ser expresado en una música. Y además eso no solo fue en España, fue planetario. O sea, que no fue una conquista de Estados Unidos o de la juventud de Estados Unidos, como muy bien nos decían a nosotros los del Partido Comunista al principio. No querían rockeros porque era introducir el alma, el enemigo, dentro de las filas de esto, sino que es que eso, había un tío en Alemania, había tíos en Japón, había tíos en Filipinas, tal, que cantaban rock and roll. El rock and roll fue de pronto como si como un chute de libertad
a una gente que nunca la había tenido, porque siempre tenía, como decía antes, pues seguir el ordeno y mando del padre, ¿no? Y eso yo creo que fue una contribución muy importante. Y quizás en nuestro país fue todavía más, y ahí es donde está tu figura, ¿no? El dar visos de libertad, de modernidad a un país en el que estaba acabando el franquismo y que pones banda sonora a la democracia. Pero sí, pero también, por ejemplo, decía antes, se hablaba de... Pero estaban los relámpagos, o sea, yo y muchísima gente más, el rock en sí. El intentar escribir la historia, y en mi libro no encontraréis eso, en primera persona, como si todo hubiera pasado porque tú lo has hecho, pues eso yo creo que es un flaco favor, porque de verdad, primero no es, y luego sería absurdo, sería totalmente imposible. Nadie impone nada en solitario, o es algo colectivo o no tiene futuro, ¿no? Somos el resultado de muchas cosas. Exacto, exacto. Si te parece, vamos a pasar el micro al público. Podéis preguntarle lo que deseéis a Miguel Ríos. ¿Alguna pregunta? Bueno, Miguel, primero, dos cositas. Una, soy profesor de la universidad, y lo que has dicho de García Montero, de lo de la gorra para atrás. Sí, por favor, es que no... Quiero decirte que hay que ser como uno es, y los alumnos te lo respetan y te admiran. Es al revés, cuando uno es falso es cuando no te lo admiran, o sea, cuando no te reconocen. Hay que ser como uno es, como tú lo has sido toda la vida. Y segundo, como lo has dicho estas dos señoras, escribe si quieres, pero vuelve, joder. Si quieres, sí. A ratitos. Sí, sí. ¿Vale? No. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que esto de volver en este país tiene sus intríngulis, ¿eh? Yo estoy convencido que si ahora volviera a cantar dirían, puta, ha vuelto otra vez, ¿qué pasa con este tío? Ya está, ya. No, sabes que eso sería terrible. Yo no. O sea, primero de entrada es que ya te digo que espero prestar mi voz a causas solidarias. Me encantaría que no fueran del tipo en la que hemos tenido que ir alguna vez, que es en vez de cobrar la entrada, alimentos para... que eso me parece tan terrible, además tan denunciable, que todavía que a esta altura del partido en el siglo XXI sea la caridad quien tenga que suplir lo que tiene que hacer la justicia. Eso es que es increíble. O sea, de pronto vas y te subes en un escenario a recoger alimentos para gente en una sociedad, en un país que sobra, o sea, que se tiran en los restaurantes, que hay gente, o sea, que en una sociedad a la que le sobra de todo, a la que nos han acostumbrado además a si no tienes, darte el dinero para entramparte, para crearte obligaciones, crearte necesidades superfluas que no deberíamos haber creado nunca. Nunca en la humanidad ha habido, la gente ha ido cubriendo las necesidades que surgían, no creando necesidades totalmente efímeras e interpuestas, ¿no? Entonces, pero digo, para otras cosas, por ejemplo, para el pueblo saharaui, que está en una encrucijada, pues me encantaría, ya de hecho vamos a intentar hacer un concierto ahí eso. Y así pregunta? Mato dos pájaros de un tiro, sí. Tío, se canta y tal. Ahí cantaré Santa Lucía, no os preocupéis. Más preguntas, más preguntas. Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo soy de un barrio de aquí de Valencia, ¿no? Y recuerdo en mi época más juvenil, ¿no? Que tus letras nos movían a la rebeldía, ¿no? Creo que ahora, ¿o qué crees tú que el rock and roll, en lugar de coger y dedicarse a actos solidarios, que me parece fenomenal, para transformar un poquito esa necesidad que tiene mucha gente, debería de activar lo que es la mente de los jóvenes para la rebeldía y desde ahí transformar la sociedad? Menos pedir y más actuar. Me gustaría que el rock and roll debería de penetrar en esa época que en mi época sí que penetró. Gracias, Miguel. Hombre, claro, la verdad es que muchas gracias. Pero fíjate qué curioso, ¿no, tío? Ayer, 1 de mayo, había más gente saliendo de Madrid para venirse a la playa que en las manifestaciones.
Es acojonante, es de pronto, dices, pero yo hombre, que yo, gracias a muchos de vosotros, sobre todo los que habéis comprado el libro, puedo vivir una vida desahogada, como se decía antiguamente, un buen pasar. Yo tengo un buen pasar. Yo tengo que ir y me da gusto además salir y manifestarme y estar con la gente. ¿Cómo es posible que la gente que no tiene nada, que la gente que de verdad lo está pasando fatal, no sale a la calle y pelea? O sea, al rock estaría de puta madre. Te digo, hay mucha gente, bandas, gente que escribe también, porque otra cosa es predicar y luego escribir de otra cosa, gente que escribe y que milita en el rock, que está por esta labor. Pero es que ya es la sociedad la que tiene que tomar las riendas, es el ciudadano el que tiene que darse cuenta de que si se entrega, ha muerto. ¿Qué pasa con el cañaveral? Yo me acuerdo de haber estado, pues resisten como jabatos, y me encanta porque hará 10 o 12 años o más que empezamos a filmar ¿cómo se llama? Se me ha ido la palabra. Firmar, recoger firmas. Sí, una recogida de firmas para. Sí, recogida de firmas en contra de la política que entonces querían llevar con el Cabañal, de pasar la calle central hasta el mar. Y si no es por los vecinos que se manifiestan, se ponen ahí, ya estaría el mar, se vería desde aquí. O sea, quiero decir en ese sentido que los ciudadanos son los que tienen que interponerse ante eso. Y luego, por supuesto, también el rock y también cualquier otro tipo de manifestación cultural. Pero es la hora de decirle al ciudadano, oye, tío, no, pelea tú también, tío, no, que vas a las manifestaciones, estamos los mismos de siempre, más arrugados, evidentemente. Las preguntas. Pero muchas gracias, la verdad es que tienes razón. Hay un disco, Quique González. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién será el primero en hablar? Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, era lo del compañero, que gracias por todos los años que nos has dado de música, del apoyo de la rebeldía que hemos tenido contigo. Y sobre el escenario que te retiras, ¿cómo es que tu amigo y colega Joaquín Sabina no lo bajamos ni a tiros? No te he escuchado, puedes formular la pregunta. Que como que tú dices, me he bajado, esto haré solamente conciertos concretos. Yo te pregunto, ya sé que eres amigo de Joaquín, ¿no se baja este hombre? ¿Qué pasa? Pero es que aparte esto no va a hacer, esto no es un credo, digamos, extensible para todo el mundo. Aparte, en el libro viene, y ya no broma, de verdad, cuando la primera vez que Joaquín oyó que yo me había dejado, lo has leído, ¿no? Claro, pues ya sabes lo que dice, ¿no? Coño, míralo, jota, pero te vas a retirar. Hacía poco tiempo que había muerto Antoñete, 1 mes o 2 meses antes, y dice, ¿pero has visto lo que le ha pasado a Antoñete? Se ha retirado y se ha muerto. Bueno, Antoñete se retiró hace 20 años y una pila de veces. O sea, no, que decían más, te retiras más que Antoñete. No, además yo creo que Joaquín es el tío que tuvo un momento, Joaquín tuvo un momento jodido con el ictus, que tuvimos que hacerle un lavado de cerebro entre los amigos para decir que tenía que salir a cantar porque en el peor de los casos iba a ser el mejor, iba a cantar la gente sus canciones, que canta mejor que él la gente, según él dice, yo no lo digo, según él mismo dice. Entonces sabíamos que en realidad que Joaquín lo que tenía era que salir de eso, ¿no? Pero yo creo que Joaquín, entre las muchísimas contribuciones que ha hecho al desarrollo de nuestra música, es el tipo que, y ahora que estamos en una feria del libro, el tipo que ha contribuido a que la gente que nos pone, a partir de Sabina, la gente que se sentaba en una hoja en blanco tenía a Sabina presente en la cabeza. O sea, Sabina estaba dando vueltas porque decía, joder, a ver si se me pega algo, a ver si me sale algo, a ver si hay un verso tan brillante como los que escribe este tío. Yo creo que, igual que le pasó a los cantautores con Juan Manuel, ¿no? Con Serrat, que Serrat influyó en su mundo de una forma definitiva, Joaquín en el mundo del rock
en el mundo de las letras de rock ha contribuido de una forma absoluta, ¿no? Y hombre, yo creo que además es muy joven, Joaquín. Tiene 4 o 5 años menos que yo. Última pregunta. La vas a tener que hacer tú porque No. parece ser... Yo no voy a hacer preguntas. Así Voy a cerramos. darte las gracias porque te están esperando en la organización. Miguel Río, muchísimas gracias por haber venido a presentar estas cosas que siempre quise contarte. Muchas gracias a ti. Siempre decía, yo tengo mucha relación como sabéis, con Luis y con gente que ha escrito, con Ángel González, con Almudena, con mucha gente que ha vivido esta experiencia muchas veces. Y decía, es que tú no sabes lo que es una feria del libro o una firma de libros, poder hablar con tus lectores. Y yo decía, joder, claro que no lo voy a saber. Yo he hablado con miles de personas en el escenario, he cantado y sé lo que es. Pues no es. Tenían razón ellos. Esto de poder estar, aunque sean 2 minutos, 3 minutos, con una persona tan cerca, no es lo mismo que estar con 10.000 o 15.000, aunque te sientas parte de ellos. Así que muchas gracias porque hayáis venido, sois guapísimos. Gracias.